Vamos a hablar sobre este tema con el economista y académico Marco Antonio Córdoba, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos con mucho gusto. Buenos días, Marco, ¿cómo está? Buen día, Nidia. Pues como siempre, un gran gusto estar contigo y con tu gran auditorio de Radio Sonora. No, gracias por tomarnos la llamada. No, porque es importante que se den, ya lo comentaba yo, que pues sin duda, si un estado, si un gobierno tiene una evaluación crediticia favorable o positiva, esto ayuda sobre todo para el tema de las inversiones y seguramente muchas otras situaciones. Pero ¿cómo se mide o cómo se evalúa a los gobiernos en cuanto a su historial crediticio para otorgarles una calificación? Claro que sí, Nidia, con mucho gusto. Mira, estas son empresas que están dentro del sistema financiero mexicano, incluso a nivel mundial, ¿no? Donde están evaluando la situación financiera y económica de los estados, también de los gobiernos federales, también de las empresas privadas, que emiten acciones. También se evalúan ese tipo de empresas su calidad crediticia. Y esto, pues bueno, para conocer cómo el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de riesgo y en sí cómo está el estado financiero. En este caso, bueno, me voy a ser más específico, el nivel de riesgo financiero que guardan los estados y en este caso, pues la entidad, ¿no? En este caso, dos empresas calificadoras, que fue Fitch Rating y Moody's, emitieron hace poco una calificación positiva que mejoró en relación al año pasado. Y la calificación crediticia de Sonora de ambas empresas calificadoras mejoró, ¿no? Entonces, la calificación crediticia mejoró. ¿Eso qué nos indica? En primera instancia, nos indica que la situación financiera que guarda las finanzas públicas del gobierno del Estado han mejorado, ¿sí? Han venido mejorando en los últimos años, ¿sí? Hay que recordar, Nidia, que al cierre del sexenio pasado, ¿sí? Había un problema de finanzas públicas, había una deuda de corto plazo. El gobierno anterior estaba financiando en el corto plazo, no tenía liquidez y entonces estaba teniendo problemas para financiar, para obtener financiamiento en el corto plazo. Entonces estaba obteniendo créditos pasivos en el corto plazo. Entonces su evaluación financiera se fue deteriorando. Entra el actual gobierno estatal y empieza a tomar medidas. ¿Sí? Empieza a tomar medidas, hace una reestructuración financiera, una reestructuración de créditos, y empieza a tomar medidas y ya empieza ya no depende de este financiamiento de corto plazo. Su liquidez empieza a mejorar. ¿Qué significa que su liquidez mejora? Que empieza a obtener más recursos. Empieza a obtener más recursos y en ese sentido la situación financiera del gobierno actual empieza a mejorar y en ese sentido las calificadoras, al ver que las finanzas están mejorando, ¿sí? Dice, bueno, el manejo de las finanzas ha mejorado, entonces pues le vamos a poner una mejor calificación, palomita, ¿sí? ¿Y eso qué implica, Niña? Pues implica, como bien lo señalabas, que ante el mundo inversionista, el gobierno del Estado, bueno, pues es bien visto. ¿Por qué? Porque se está haciendo un buen uso del manejo de los recursos públicos y sobre todo la parte de ingresos, pues de que se están captando los ingresos de una manera pues más eficiente. Se está dependiendo menos del financiamiento, del crédito. Sí, se acaba de contratar un crédito hace poco, pero es un crédito que va destinado a la inversión. ¿Sí? No es un crédito para hacer pagos de cuenta corriente. Entonces, dice, el crédito o el financiamiento sí es bueno, siempre y cuando en su mayoría vaya a utilizarse en inversión pública, construir escuelas, construir carreteras, en infraestructura. ¿Sí? Es lo que se requiere. ¿Sí? Y en ese sentido es lo que se ha estado haciendo. Entonces, bueno, esto impacta de manera positiva para el público inversionista
eso genera expectativas positivas, de que eso es lo que se busca, ¿no? Generar expectativas positivas para que el Estado se convierta en un Estado mucho más atractivo para la llegada de inversión tanto nacional como extranjera. Por otro lado, Nidia, al disminuir el riesgo, ¿sí?, crediticio, es decir, al manejar mejor las finanzas, ¿qué ocurre? ¿Sí? En los bancos, al otorgar financiamiento, cuando sí lo solicite el gobierno estatal, pues el costo va a ser menor, ¿sí? Es decir, la tasa de interés que nos estén cobrando los bancos va a ser menor. ¿Por qué? Porque el manejo financiero tiende a ser mejor. Y entonces, que la calificación haya mejorado implica, por otra parte, que el costo financiero de solicitar un crédito tienda a disminuir, ¿sí? Es decir, que la tasa tienda a bajar. Entonces, es otro beneficio. Eso implicaría que en el mediano, y largo plazo, el costo financiero de la deuda que tiene que se tiene, pues tienda a bajar, ¿no? También conforme bajen las tasas de interés a nivel nacional, porque este es un fenómeno aparte. Entonces, básicamente, Miriam, es lo que se ha estado observando, ¿no? ¿Por qué ha bajado la calificación y cuáles podrían ser los... Bueno, no sé si ya se cortó, ahí se cortó. Bueno, ¿No? pues sí, yo le quería preguntar también, Marco, ¿cada cuánto tiempo se hacen estas evaluaciones, por ejemplo? Y no sé si también existe un ranking nacional, es decir, en qué lugar está posicionado Sonora en torno a las entidades mejor, o peor evaluadas, ¿no? En estos términos. Fíjate que estas evaluaciones se vienen haciendo ya desde hace algunas décadas, ¿no? Hará unas 2 décadas que ya se vienen haciendo estas evaluaciones. Y en cuestión de un ranking a nivel nacional, no lo conozco, Niña. No existe, No lo ok. conozco porque esto se maneja con cierta discrecionalidad, ¿sí? Entonces, no conozco, pero sé que Sonora debe de estar en este momento en con las mejores calificaciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque está una calificación, por ejemplo, con rating, tiene una A, ¿sí? A positiva, que significa que el manejo es estable, y que tengas una A significa que tu manejo es eficiente, tus finanzas son altamente solventes. ¿Sí? Entonces, tener una calificación crediticia, que tengas una A, pues es altamente, en términos financieros, es buena, es muy buena, ¿no? Porque califican A, B, C y D. Y entonces estamos aquí arriba. Ok, entonces inversionistas, bancos utilizan estas calificaciones, estos datos que emiten estas evaluaciones crediticias de estas encuestadoras, entonces, para saber, por ejemplo, cuánto van a prestarle a un gobierno, si vale la pena también invertir, es decir, si es una herramienta que realmente se utiliza en la práctica, Marco Antonio. Claro que sí, Nidia. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si un estado, una entidad tiene una calificación, por ejemplo, C, que le hayan dado una calificación crediticia de C y le solicita un crédito a un banco, lo más probable es que el banco no le otorgue el financiamiento. ¿Por qué? Porque el manejo de las finanzas no es el más efectivo y el riesgo de no pago está presente. ¿Sí? Entonces, estas calificaciones tienden a ser efectivas en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque ahí se evalúa cómo se están manejando las finanzas y en este caso, por ejemplo, las entidades, al estar evaluadas y al solicitar un financiamiento, en este caso, al tener buenas calificaciones, bueno, aquí ya lo que se da la negociación es el nivel de la tasa de interés, los montos y las tasas de interés. Pero si una entidad federativa tiene una calificación entre C y D, lo más probable es que no se le otorgue el financiamiento porque el manejo es ineficiente y por lo tanto la probabilidad de no pago es elevada. Y entonces es una calificación, es un recurso que toman en cuenta tanto instituciones financieras, bancarias, como inversionistas, ¿no? Por
doble B, qué es doble C, qué es doble D. Entonces, entre mejor calificación, más confianza genera. Entre menor calificación, más desconfianza. Entonces, aquí en Sonora, tener una calificación A, ¿qué significa? Genera confianza al mundo inversionista, genera confianza al mundo, al sistema financiero, ¿sí? Y eso pues genera pues expectativas claro. positivas y disminuye por el lado de, ya si nos vamos con un financiamiento, que las tasas tiendan a disminuir. Y suponemos que el que se dé también a conocer esta información en estos momentos abre la puerta a los proyectos que vienen para el próximo año, ¿no? Porque en estos últimos meses del año se preparan esos proyectos, se prepara también el tema presupuestal y creo que viene de la mano, Marcos, si no me equivoco. Así es, Lidia. Ya a partir de ya de septiembre, Ajá. ya tanto las instituciones públicas, las empresas están haciendo su planeación estratégica para 2024 y dentro de la planeación estratégica están los planes, los proyectos de inversión, ¿sí? Es decir, qué se va a realizar en 2024. Entonces, en este momento requieren información. Si se va a invertir aquí en la entidad, se piensa invertir aquí en Sonora, bueno, ¿qué se tiene de Sonora en el ámbito financiero, en el ámbito económico, en sectores? ¿Cuál es el sector más dinámico? ¿Por qué? Porque ya ahorita los inversionistas a nivel internacional, a nivel nacional, están ya cerrando, ya en estos meses, cierran su plan estratégico, por lo tanto sus proyectos de inversión para el próximo año, ¿no? Entonces es relevante que se dé a conocer, todo el año es relevante, todo el año que se esté dando a conocer este tipo de información. Sin embargo, ya al cierre del año, pues es como estar levantando la mano, ¿no? Hey, Claro. mira, aquí vamos bien, por esto y por esto. Muy bien. Pues interesante sin duda este tema. Vamos a darle seguimiento entonces a estas evaluaciones y al hecho pues de que se dé a conocer que mejora la calificación crediticia del estado de Sonora. Muchísimas gracias, Marco Antonio Córdoba, por habernos aceptado la llamada y explicarnos de manera más amplia este tema. No, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Saludos, gracias.